Cuando la palabra Alzheimer entra en una familia, sacude los cimientos, ¿no? No solo para la persona diagnosticada, claro, sino de forma muy profunda y a veces casi invisible para quien asume la responsabilidad principal del cuidado. Es el inicio de un viaje, pues eso, exigente, complejo emocionalmente y lleno de incertidumbre. Exacto, un viaje que de verdad transforma vidas por completo. Hoy vamos a hacer una exploración detallada de unos materiales que se titulan Cuidados y bienestar del cuidador de Alzheimer, que, se basan en la guía El Alzheimer día a día, una guía completa para pacientes y cuidadores de Arthur J. Belt. Nuestra misión hoy es adentrarnos en esos desafíos tan particulares que enfrentan los cuidadores. Y muy específicamente, vamos a centrarnos en un concepto que introduce el análisis y que me parece clave: el síndrome de sobrecarga del cuidador. Vamos a indagar en qué es exactamente, por qué ocurre en este contexto tan particular del Alzheimer y, sobre todo, qué estrategias prácticas nos ofrece la guía para intentar prevenirlo o, al menos manejarlo, fomentar el autocuidado que es tan necesario. Ok, vamos a desgranar esto un poco. Este síndrome, ¿cómo se ve en la práctica? El material dice algo que yo creo resuena en muchas familias: que el cuidado casi siempre recae en una única persona, el cónyuge, un hijo o una hija, y claro, su mundo cambia radicalmente. Sí. Y lo fascinante aquí es entender bien la definición y las raíces de este síndrome. Se describe como un estado de agotamiento físico y emocional, que viene de dedicar la mayor parte de tu tiempo, de tu energía, al cuidado de una persona que es dependiente. Pero las raíces son complejas, no es solo cansancio físico, es la adaptación continua al deterioro, que es progresivo. Ajá. La pérdida de autonomía del ser querido, el golpe emocional del diagnóstico en sí mismo, la lucha con sentimientos que a veces son contradictorios, ¿sabes? Y esa necesidad constante de estar aprendiendo sobre la marcha. Y el análisis que tenemos entre manos subraya un factor muy diferencial en el Alzheimer, ¿verdad? Esa sensación tan particular y dolorosa de estar como perdiendo la esencia de la persona que quieres mientras todavía está ahí físicamente. Eso tiene que añadir una capa de complejidad emocional tremenda. Sin duda. Ahí está una de las claves que yo creo hacen única esta sobrecarga. No es solo enfrentarse a tareas físicas que son demandantes, que lo son y mucho. Es, como muy bien dices, acompañar en una especie de duelo anticipado, una pérdida que va ocurriendo poco a poco, día a día. Y esta combinación de cuidado práctico, que es intensivo, y una carga emocional tan profunda, pues genera un peso muy específico, muy difícil de llevar. Es un desgaste en muchos frentes a la vez, claro. Exacto. El material que estamos analizando es muy claro al listar como señales de alarma, ¿no? Indicadores de que un cuidador podría estar llegando a un punto crítico. Menciona, por ejemplo, una fatiga constante, de esa que no se va ni descansando, problemas serios para dormir, o incluso el abandono poco a poco de aficiones, de intereses que antes, pues, te gustaban, ¿no? Te daban vidilla. Y junto a eso, se habla también de una irritabilidad muy alta, constante. Dolores físicos que aparecen y reaparecen, musculares, de cabeza, sin una causa médica clara. Y una tendencia marcada a aislarse socialmente. Son síntomas que a veces, se normalizan, ¿no? Se dice, es el cansancio normal, pero pueden estar indicando algo más profundo. Sí, el análisis va incluso más allá. Apunta al posible uso de ansiolíticos o antidepresivos como una señal, además de niveles altos y sostenidos de estrés o ansiedad. Otros signos que se mencionan son un estado como de letargo, confusión, incluso problemas gastrointestinales que no se van. Es un cuadro bastante completo de cómo el cuerpo y la mente, pues, acusan el golpe. Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general, pues se hace evidente el impacto personal tan devastador que puede tener. Los cuidadores, claro, metidos en esa vorágine del día a día, a menudo dejan su propio bienestar físico y emocional en un ultimísimo plano. Y el análisis advierte claramente que esta negligencia, si se mantiene, es un camino bastante directo hacia posibles trastornos de ansiedad o incluso depresión. La guía también describe un torbellino de emociones muy comunes y difíciles de manejar. Habla de la frustración, esa de sentir que nunca haces lo suficiente, la impotencia frente a cómo avanza la enfermedad, el enfado que a veces se dirige hacia la propia persona enferma o hacia la situación en general o incluso hacia otros familiares,
Y esa sensación de abandono, ¿no? De estar solo en la trinchera. Y no podemos olvidar la culpa, ese sentimiento tan pesado, tan pegajoso, de creer que no estás cuidando suficientemente bien, que siempre podrías o deberías hacer más. Es casi omnipresente en los relatos de las personas cuidadoras. Y todos estos sentimientos, como apunta el material, crean el caldo de cultivo perfecto para el aislamiento, porque empiezas a renunciar a tu tiempo, a la pareja, a los hijos, a los amigos, a las actividades que te gustaban. Es una erosión lenta pero constante de tu propio soporte vital. Y claro, esa combinación de carga emocional tan bestia y aislamiento tiene consecuencias tangibles en la salud, tanto mental como física. No es algo abstracto, ¿eh? Hablamos de problemas de salud reales que pueden aparecer o empeorar. Por eso, una de las ideas centrales que se desprende de este análisis, y que es fundamental, es que el bienestar del cuidador no es un lujo, no es algo opcional, es una condición necesaria para que el cuidado sea sostenible y de calidad. Descuidarse sistemáticamente no solo pone en riesgo la salud de quien cuida, sino que, inevitablemente, acaba repercutiendo en la atención que recibe la persona enferma. Entendido. Entendido el alcance del problema, que es considerable. Centrémonos ahora en las soluciones, o bueno, mejor dicho, en las estrategias preventivas que propone la guía. Se insiste mucho en la importancia de prevenir, de proteger la salud del cuidador. Aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Qué herramientas prácticas nos ofrece? El texto destaca 5 recomendaciones clave. Efectivamente, son como 5 pilares que buscan empoderar un poco al cuidador. El primero es conocer la enfermedad, entender qué es el Alzheimer, cómo suele progresar, qué cambios se pueden esperar en cada fase. Todo esto permite anticipar, prepararse mentalmente y también prácticamente, y entender mejor las reacciones, que a veces son desconcertantes, de la persona enferma. Ayuda mucho a tomar decisiones más informadas y, sobre todo, a ajustar las expectativas, para evitar esas frustraciones innecesarias, ¿no? Entiendo. Es como tener un mapa, ¿no? Aunque el terreno siga siendo difícil. Pero reduce esa sensación de ir completamente a ciegas. Y ayuda a no pedirle peras al olmo, ni al enfermo ni a uno mismo, supongo. Exacto, esa es la idea. La segunda recomendación es aprender a pedir ayuda. Y el análisis reconoce que esto es enormemente difícil para muchos. Existe esa sensación de que es una obligación tuya, personal, intransferible, o el miedo a que nadie lo vaya a hacer tan bien como tú. Pero se subraya la importancia vital de identificar cuándo necesitas apoyo, saber pedirlo de manera concreta, clara, incluso dando instrucciones detalladas para facilitar que otros colaboren. Eso implica un cambio de mentalidad importante, ¿no? Ver el pedir ayuda no como un fracaso personal, sino como una estrategia inteligente, de gestión de recursos y, en el fondo, de autocuidado. Precisamente, la tercera es reconocer y expresar emociones. Poder hablar abiertamente de cómo te sientes, y aquí se incluye la rabia, la tristeza, el miedo, la angustia, es fundamental para no sentirte completamente solo o sola. Compartirlo con gente de confianza, familia, amigos o, y esto es muy valioso, en grupos de apoyo con otros cuidadores que viven cosas parecidas. Pues alivia muchísimo la carga. Rompe el aislamiento. Nombrar la emoción es el primer paso para poder manejarla. Además, una comunicación familiar abierta sobre lo que se necesita, sobre cómo se siente cada uno, puede fortalecer los lazos y reducir la tensión general. Vale, la cuarta recomendación se enfoca en algo muy práctico. Conocer estrategias para manejar los síntomas conductuales del Alzheimer. El material señala que estos cambios, la apatía, la ansiedad, la agitación, los problemas de sueño, a veces ideas delirantes o alucinaciones, son uno de los factores que más contribuyen a la sobrecarga del cuidador. Sí, y lo interesante que aporta la guía aquí es que muchos de estos comportamientos se pueden manejar, introduciendo cambios en el entorno físico, hablamos de rutinas, de estímulos, y también en el entorno humano, la forma de comunicarse, la paciencia. También es crucial consultar al médico si hay cambios bruscos, porque a veces podrían ser la única manera que tiene la persona de expresar un malestar físico, como un dolor o una infección. Y bueno, existen recursos específicos como terapias o formaciones que enseñan estas estrategias de manejo. Tiene todo el sentido, sí.
Actuar sobre el entorno y entender qué puede haber debajo de ese comportamiento. Y la quinta recomendación vuelve al cuidador. Encontrar tiempo para uno mismo. El texto advierte sobre ese peligro real de que el cuidador, absorbido por la demanda constante, ignore sus propias necesidades básicas, físicas, psicológicas y sociales. Y recalca lo importante. Cuidarse a uno mismo no es egoísmo, es una parte integral de la responsabilidad de cuidar bien a otro. Hay que buscar activamente, casi te diría, que agendar tiempo para conectar con amigos, con familia, para mantener una alimentación adecuada, asegurar un descanso mínimo, incorporar algo de actividad física, practicar técnicas de relajación y, muy importante, no descuidar las propias revisiones médicas. Pero aquí surge la gran pregunta, ¿no? La que seguro que muchos cuidadores se estarán haciendo. ¿Cómo se supone que se integra ese tiempo personal en una rutina que, según el propio texto, puede llegar a las 15 horas diarias de cuidado, 7 días a la semana? Es que suena a misión imposible. Es, sin ninguna duda, el mayor desafío práctico. El análisis no lo niega, pero plantea la necesidad de un cambio de perspectiva fundamental. Esa estadística que mencionas, 90% de cuidados familiares 15 horas diarias, es brutal y subraya la magnitud del problema. Por eso, la guía insiste en que el rol de cuidador debe integrarse dentro de la vida del cuidador, no a costa de ella. Y eso implica replantear prioridades, delegar todo lo que sea delegable y aceptar que el autocuidado no es un lujo que te puedes saltar, es una necesidad operativa. A veces incluso pequeños momentos de respiro, si son consistentes, pueden marcar una diferencia enorme. Para lograr esa integración, el material profundiza en lo que llama los 3 pilares del autocuidado. ¿Nos los detallas? Así es, los detalla para hacerlo como más tangible, más práctico. El primer pilar es el cuidado emocional, que retoma esa idea de identificar, nombrar y aceptar los propios sentimientos, sin juzgarlos, incluso los que consideramos negativos. Incluye aprender a manejar esos pensamientos recurrentes, la ansiedad, tratando de evitar el catastrofismo, el anticipar siempre lo peor. Curiosamente, sugiere que planificar de forma proactiva algunos aspectos futuros, como buscar información sobre residencias o ayudas económicas, puede, paradójicamente, reducir la ansiedad, porque da una sensación de cierto control. Y es vital normalizar los propios altibajos emocionales y recordar que cuidar es un aprendizaje constante, donde los errores son inevitables. El segundo pilar es bastante directo. Proteger el cuerpo, la salud física. Fundamental, porque el cuerpo es el que sostiene todo lo demás, ¿no? Aquí se enfatiza mucho la necesidad de descanso y de reducir el estrés crónico. Los puntos clave que menciona la guía son: dormir lo suficiente. La falta de sueño afecta directamente a la atención, a la paciencia, aumenta la irritabilidad. Hacer ejercicio regularmente es un aliado potentísimo contra la depresión, la ansiedad, el estrés. Algo tan sencillo como caminar, ¿sabes? Idealmente, buscando momentos para hacerlo en compañía. Puede ser muy beneficioso. Practicar relajación de forma regular, con técnicas sencillas para manejar esos picos de ansiedad. Y, por supuesto, consultar al propio médico si aparecen síntomas físicos persistentes, falta de energía, cambios en el sueño o el apetito, dolores que no se van. Ya. Y el tercer pilar aborda el frente social, cuidar las relaciones y la vida social. Este es crucial para luchar contra ese riesgo de aislamiento que comentábamos antes. A ver, no se trata de tener la misma vida social que antes, eso a menudo es imposible, sino de reorganizarla y protegerla activamente. Buscar momentos para salir, para disfrutar de la compañía de otros, retomar viejos intereses o encontrar nuevos que se adapten a la situación actual. El análisis también destaca cómo la implicación de otros familiares o amigos, aunque sea en tareas pequeñas o dando respiros cortos, es beneficiosa para todos, no solo para aliviar al cuidador principal. Y aquí se refuerza la idea: pedir y aceptar apoyo familiar, de amigos, profesional, terapia, grupos de asociaciones de familiares, no es ningún signo de debilidad. Es de inteligencia emocional y de compromiso con el cuidado a largo plazo. El análisis dedica también un apartado específico a 2 sentimientos que describe como particularmente comunes y, difíciles para los cuidadores: la culpa y la tristeza. ¿Qué nos dice sobre ellos? Sí, les presta una atención particular porque sabe el impacto que tienen. Describe la culpa como una compañera casi constante y a menudo muy, muy duradera.
Puede activarse por motivos súper diversos. Sentir que no entiendes bien al enfermo, perder la paciencia, necesitar pedir ayuda o incluso por permitirte un breve descanso. La clave que propone la guía es primero reconocerla, no negarla. Segundo, poder compartirla con alguien de confianza. Y tercero, aprender a gestionarla, a ponerla en perspectiva y a ser más compasivo, más compasiva con uno mismo. Y respecto a la tristeza, que también debe ser muy frecuente. La tristeza se presenta como una emoción inevitable, claro. Está ligada a la pérdida, que es inherente al proceso del Alzheimer. La recomendación principal es aceptarla como parte del camino y permitirse sentirla y expresarla, no reprimirla constantemente. Sin embargo, y esto me parece crucial, el análisis ofrece un contrapunto vital: la importancia de buscar activamente y aferrarse a las fuentes de alegría que todavía existen en el presente. Disfrutar de momentos con nietos, si los hay, cultivar amistades, mantener alguna ilusión personal, por pequeña que sea, recibir y dar afecto. Enfocarse conscientemente en estos aspectos positivos ayuda a equilibrar la balanza emocional, a no dejarse arrastrar del todo por la tristeza. Entonces, si intentamos destilar un poco la esencia de todo esto que hemos estado hablando, ¿qué nos llevamos? La idea central que parece emergir con muchísima fuerza de esta guía es que el bienestar del cuidador no es para nada un asunto secundario o un objetivo deseable, sin más, sino que es una pieza absolutamente fundamental del puzzle. Esencial, tanto para la persona que cuida como para la calidad de la atención y el afecto que recibe el ser querido con Alzheimer. Totalmente de acuerdo. Podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que cuidar al cuidador es una parte intrínseca, indispensable, del cuidado de la persona con Alzheimer. Y como hemos visto a través de este análisis, ese cuidado del cuidador no es algo pasivo, ¿eh? Requiere un esfuerzo consciente, proactivo, implica informarse, aprender a pedir y aceptar ayuda, gestionar las propias emociones de manera saludable y, sobre todo, incorporar el autocuidado emocional, físico y social como una práctica regular y, yo diría, no negociable. Es un recordatorio poderoso de esa verdad tan básica, ¿no? Que no se puede verter agua de una jarra que está vacía. Hay que cuidarse para poder cuidar. Exacto. Y quizás, para dejar una reflexión final, algo que invite a pensar un poco más allá de lo que hemos comentado directamente del texto, podríamos plantearnos cómo nuestras estructuras sociales, nuestras comunidades, podrían articular un soporte más sólido, más visible y más accesible para estos cuidadores familiares. ¿Son suficientes los recursos que hay disponibles? ¿Llega la información realmente a quien la necesita? ¿Se facilita de verdad el acceso a esos necesarios respiros y apoyos para prevenir la sobrecarga extrema? Una pregunta muy pertinente, la verdad, que resuene y que seguramente merecería su propia exploración en otro momento. Recordamos que este análisis que hemos compartido se ha nutrido de los extractos Cuidados y Bienestar del Cuidador de Alzheimer, que están basados en el libro El Alzheimer Día a Día, Guía Completa para Pacientes y Cuidadores, de Arthur J. Belt. Un material que, desde luego, tiene gran valor para arrojar luz sobre esta realidad tan compleja y tan humana. Y para quienes deseen continuar profundizando en este tema, el propio material nos indica el siguiente paso lógico. En nuestra próxima exploración conjunta abordaremos otro aspecto clave que se menciona: cómo proceder ante las diferentes etapas del Alzheimer. Así que nada, seguiremos indagando y aprendiendo sobre los múltiples ángulos de esta enfermedad y sus implicaciones.